Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco afirma, no podemos prescindir de la Eucaristía. Les diremos hoy cuáles son los 2 efectos de la Eucaristía según el Papa Francisco. El Papa reconoce sentirse preocupado por la guerra en Libia. Francisco nombró a Monseñor Velnitz como nuevo maestro de celebraciones pontificias. La Santa Sede va a reconsiderar el uso de fondos del óbolo de San Pedro. El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera, encomienda al Corpus Christi el fin de la pandemia. Anuncian protocolo para reaperturar las iglesias cuando acabe la cuarentena en Colombia. Llenan catedral en Lima, Perú, llenan la catedral con 5,000 fotografías de fieles muertos a fin de rezar por los fallecidos por la epidemia. En la jornada de oración por los sacerdotes en México, obispo pide que Dios nos fortalezca. Esto y más enseguida, estas y otras noticias, en los servicios informativos de Ver y Creer. Qué gusto saludarle como cada semana y servirle a través de la radio. Es verdaderamente un privilegio para nosotros poder hacer esto cada semana. Hoy le acompañaremos en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril. Hola, Ana. Hola, buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Yo bien, pero ¿tú qué dices? ¿Que sí o que no? Que sí o que no. Que sí, ya está bajando el número de contagios o que no. ¿A quién creerle? ¿Al presidente de este país o al subsecretario de salud de este país? ¿A quién le cree? Cada quien tiene diferente versión Pues y cada estado aparte, ¿no? Así como digo una cosa, digo otra, ¿no? Como la chimoltrufia, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quién le cree uno? Pues, sale el subsecretario de salud a decir, nos va a cargar el payaso de aquí hasta octubre. Sí. ¿No? O sea, va a seguir subiendo y hasta octubre esto no sé. Y sale el presidente a decir. Ya está bajando. Y además una cosa que dice, lo mejor es no enfermarnos. No, bueno, qué genio, ¿eh? No, bueno, gracias. Ay, encontró la solución. Muchas gracias por iluminar. ¿Sabes qué, Ana? Mejor vamos a Europa. Vámonos a mejor. Informar de sucesos ocurridos en el continente europeo, en Oriente y también en la sede apostólica. Sea usted bienvenido a las noticias. Francisco afirmó durante la misa por la solemnidad del Corpus Christi que no podemos prescindir de la Eucaristía, es el memorial de Dios. El Papa, en su homilía pronunciada durante la misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano, señaló que el Señor sabe que el mal y los pecados no son nuestra identidad, son enfermedades e infecciones, y viene a curarlas con la Eucaristía, que contiene los anticuerpos para nuestra memoria enferma de negatividad. Además, advirtió el peligro de olvidarse de la acción salvadora de Dios en la humanidad. En más del Papa le informo que en sus palabras previas al rezo del Angelus del domingo pasado, 14 de junio, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco recordó que en Italia y en otros países se celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, y citó 2 efectos de la Eucaristía en la vida del cristiano, uno místico y otro comunitario. Explicó que Jesús está presente en el sacramento de la Eucaristía para ser nuestro alimento, para ser asimilado y convertirse en nosotros en esa fuerza renovadora que nos devuelve la energía y el deseo de retomar el camino después de cada pausa o caída.
El Santo Padre afirmó que el tiempo que se dedica a la oración nunca puede convertirse en una coartada para descuidar al prójimo necesitado y pidió no cansarse nunca de tender la mano al pobre. El Santo Padre realizó esta afirmación en el mensaje para la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra el próximo domingo 15 de noviembre del 2020 con el título Tiende tu mano al pobre. El título, explicó, está extraído del libro del Eclesiástico, también conocida como Sirásida, uno de los libros del Antiguo Testamento. Tras rezar el Angelus en la Plaza de San Pedro el pasado domingo 14 de junio, el Papa reconoció que sigue con gran aprensión la dramática situación que se vive en Libia. Desde la revolución que provocó la caída y muerte del dictador Muammar el-Gaddafi en 2011, Libia padece una cruenta guerra civil que enfrenta a diferentes facciones políticas y tribales, que se ha visto agravada por la aparición de grupos yihadistas en la órbita de Al-Qaeda y del Estado Islámico. La oficina de prensa del Vaticano informó que el Papa Francisco nombró ceremoniero pontificio a Monseñor Lubomir Belmitz, del clero de la Asociación Clerical Obra de Jesús, sumo pontificio y oficial de la Penitenciaría Apostólica. La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice es el organismo que prepara los eventos en los que participa el Papa. Actualmente es liderada por Monseñor Guido Marini, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias. En noticias de la Santa Sede le informo que la oficina de prensa del Vaticano anunció que el Papa Francisco nombró a la profesora Antonella Chiarone Alibrandi como miembro del Consejo Directivo de la Autoridad de Información Financiera y a la señora Rafaela Vincenti, jefa de la oficina de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Se trata de dos nuevas mujeres que el Papa Francisco elige para desempeñar en la Santa Sede cargos de mandos intermedios. La profesora Chiarone Alibrandi es prorectora vicaria de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Italia y la señora Rafaela Vincenti había sido secretaria de la Biblioteca Apostólica Vaticana. El Ayuntamiento de Lisboa, en Portugal, condenó el acto de vandalismo contra la estatua del padre Antonio Vieira en Lago Trinidad de Coelho, en el área del Barrio Alto, durante la noche del pasado jueves 11 de junio. La estatua del misionero jesuita, representado sosteniendo una cruz y rodeado por 3 niños indígenas, durante las manifestaciones contra el racismo en la capital portuguesa. En más noticias, le informamos que el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral en el Vaticano, llevó una especial ayuda de parte del Papa Francisco a un barrio necesitado en las periferias de Roma. La visita tuvo lugar el sábado por la tarde, el mismo día en que se presentó el mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará en noviembre con el título Tiende tu mano al pobre. La Santa Sede reconsiderará el uso de los fondos del óbolo de San Pedro para que sirvan mayormente al sostenimiento de las obras a favor de los más pobres y se use en menor medida en los gastos de la Curia Romana y las nunciaturas. Este anuncio lo hizo el óbolo de San Pedro en un mensaje enviado a los obispos y al que tuvo acceso la agencia informativa Así Prensa. El mensaje llega luego de que el artículo publicado en diciembre del 2019 por The Wall Street Journal, según el cual más de $55 millones del óbolo de San Pedro se destinan anualmente a cerrar el agujero en el propio presupuesto administrativo del Vaticano, mientras que solo el 10% se gasta en obras de caridad. En información procedente del continente africano, le doy a conocer que en un reciente ataque a una villa en Nigeria han quedado más de 80 muertos y se cree que los responsables son militantes afiliados al grupo terrorista islámico Boko Haram.
De acuerdo a medios locales, un sobreviviente del ataque a la villa de Faduma Colombi, ubicada al noroeste del estado nigeriano de Borno, dijo que los hombres solicitaron a los residentes de la aldea entregar sus armas y ofrecieron predicarles un sermón antes del ataque. El exministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, afirmó en una reciente conferencia online que el Papa emérito Benedicto XVI le dijo en el 2015 que el diablo quiere destruir España. Así lo indicó el político del Partido Popular, que fue ministro entre los años 2011 y 2016, en una reciente conferencia titulada "A Dios no se les escapa el mundo de sus manos", y que fue transmitida en redes sociales por la plataforma No Paramos a Pensar. Al final de la ponencia, en la que habló sobre la Virgen de Fátima, la consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús, entre otros temas. Y hasta aquí el recuento de los sucesos ocurridos en Europa, en la sede apostólica y en Oriente. Usted ha quedado informado. Pues apenas este pasado viernes celebramos una festividad verdaderamente hermosa, que surge a raíz de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María Alacoque en Francia, en Paray-le-Monial, y surge así la devoción al corazón sagrado de Jesús, y entonces lo celebramos el pasado 19 de junio. Este año 2020 ha caído en 19 de junio. Entonces, a ver, pues que Marisa nos hable de él, ¿no? Claro que sí. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Jesucristo se apareció en 4 ocasiones a la religiosa Margarita María de Alacoque en el convento de la Visitación en Paray-le-Monial, Francia, para entregarle varios mensajes y revelaciones. La primera aparición ocurrió el 27 de diciembre de 1673, la segunda 2 o 3 meses después, la tercera en la fiesta del Corpus Christi, el primer viernes de junio de 1674. Y la cuarta durante la octava del Corpus Christi, es decir, entre el 13 y el 20 de junio de 1675. Margarita María recibió una reproducción de la herida del costado de Jesús cada primer viernes de mes, desde la primera aparición hasta el día de su muerte. Eran los momentos elegidos por el Señor para descubrirle los secretos de su amable corazón. Durante la segunda revelación, el Señor le hizo ver el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición, y le prometió esparcir sus gracias y bendiciones por donde quiera que estuviera expuesta su santa imagen para tributarle honores, y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor, deseoso de favorecer a los hombres en estos últimos siglos de la redención amorosa, a fin de apartarlos del imperio de Satanás. En la tercera revelación le presentó varias peticiones. Le descubrió las inexplicables maravillas de su amor puro con que ha amado hasta el extremo a los hombres, recibiendo a cambio ingratitudes y desconocimientos. Le describió cómo realizar la práctica de la devoción a su corazón, junto con su propósito, que era la reparación, y le avisó sobre las tentaciones del demonio para hacerla caer. Durante la cuarta revelación le manifestó su deseo de establecer en la iglesia una fiesta para honrar el Sagrado Corazón de Jesús, el primer viernes después de la octava del Corpus Christi, para comulgar ese día, pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares, y le prometió esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. La vida de Santa Margarita María estuvo marcada por experiencias sobrenaturales que nunca fueron causa para escapar a las realidades cotidianas, sino, al contrario, le trajeron duras pruebas y la necesidad de ejercitar heroicamente las virtudes que forjan la santidad en la vida diaria. Ahora
ahora ya conocemos un poco más sobre esta hermosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que como dice una oración, Sagrado Corazón de Jesús, de ti espero, en ti confío. En ti confío. Y después de una pausa breve que haremos ahora, tendré el gusto de conversar aquí en el estudio con Yolanda Navarrete, pues ella es la vicepresidenta de la Archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús de la Guardia de Honor, y también con Sayonara Cabrera para profundizar y conocer más de esta devoción al Corazón Sagrado de Jesús. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Y recibo con afecto a Yolanda Navarrete, ella es vicepresidenta de la Guardia de Honor de la Archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús en México, y también a Sayonara Cabrera, ella pues es guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús. Yolanda, bienvenida. Roberto, gracias por la invitación. Gracias a ti, tú eres la vicepresidenta y yo no soy más que uno de tantos guardias de honor que tenemos el gran gusto. Ay, cómo no me traje mi medalla de guardia de honor. Somos cofrades finalmente. Y pues comencemos con esto, ¿no? O sea, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué es? ¿Cómo surge? La Guardia de Honor surge 200 años después de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita. Así que tenemos ya casi 300. Así es, en 1813. En Francia, a una hermana igual religiosa visitandina, y le muestra el cuadrante de la obra. Es así que nace la Guardia de Honor, y su fin y su culmen es ver ese corazón de Jesús herido. Nuestro objeto principal es reparar ese corazón herido una vez por la lanza en el Calvario y diariamente herido por la ingratitud, olvido y pecados que cometemos. Este es el fin de la Guardia de Honor. Todo lo que le pidió Santa Margarita, la obra, la Guardia de Honor, cada asociado rinde ese culto de amor y reparación a su corazón herido. El corazón es un músculo hueco que recibe sangre, se aprieta y la avienta, y así todo el tiempo. ¿Por qué las Sagradas Escrituras relacionan tanto el corazón con los sentimientos y con las emociones? Porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús va por allí, cuando él dice, mi corazón está ofendido. ¿Por qué el corazón? Así es, justo en San Juan 19 leemos, se traspasó, quedó traspasado el corazón, el costado de Jesús, traspasado y abierta, queda por primera vez históricamente ese corazón abierto a toda la humanidad, mostrando ese corazón humano, pero que es divino. Brota de él sangre y agua, simbolizando también toda esa amor y misericordia de Dios a través de su Hijo hecho carne, y ese corazón queda abierto por primera vez. De hecho, en las apariciones a Santa Margarita, él se aparece y dice, estoy como un mendigo, queriendo mostrar tanto amor que tengo por los hombres y no recibo de ellos sino ingratitud, menosprecio y olvido. Yo quiero que al menos tú me ames. Él se muestra como ese gran amor no amado, y el fin de la guardia es justamente reparar y amar por todos los que no lo aman. Entonces, todo esto se centra en el amor. Así es. O sea, cuando hablamos del corazón de Jesús, hablamos del amor de Jesús. Así es. Él nos ama, y este amor de Él hacia nosotros no ha sido correspondido. Así es. Y si acaso
se ha correspondido con ofensas, Así con es. olvidos, con desdenes. Entonces esto es el amor. Sabes, Yolanda, tú le acabas de poner mucha luz en esto y mira que llevo ya buena cantidad de años de ser guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús, pero cuando tú dijiste el amor, me ha cambiado la apreciación. Es la devoción al sagrado amor Así es. de Jesús. Así es, Roberto. Tu nombre quedará escrito Escrito en en mi amor, en mi corazón. O sea, entonces cuando le muestra a Margarita María su corazón, le muestra su amor. Así es. Ese amor que quiere derramarse en cada uno de nosotros. Y justo también voy a poner la mirada en una de las promesas que dice, seré su refugio seguro en vida, principalmente en la muerte. Y te consolaré en tus aflicciones. Yo siempre les explico y les digo, no nos dice te quitaré tus aflicciones, te consolaré. Es su promesa y su promesa del Hijo de Dios que se cumple. Y seré tu refugio en vida. En estos momentos que estamos pasando, ir a ese refugio de amor, a consolar ese amor, pero también a recibir esa gracia que Él nos quiere dar si nos acercamos. En donde en la Eucaristía el guardia de honor es completamente devoto de ir a la hora santa, de la Eucaristía, de participar de la misa de los primeros viernes. Es un alma eucarística. Y él dice, ese fuego que me abraza de amor, te lo quiero transmitir acercándote a mí. Y es lo que como guardias de honor vamos a ir a recibir esas gracias cuando nos acercamos a Él. San Juan de la Cruz escribe, en estos diálogos entre la criatura y el Creador, ¿no? El amado y la amada, ¿no? Escribe, ¿por qué habiendo llagado aqueste corazón? Lo entendemos, ¿por qué habiendo enamorado? ¿No? Me has llagado, me has herido de amor. ¿Por qué habiendo llagado aqueste corazón no le sanaste? Y pues que le has llagado, ¿por qué así le dejaste? Y no tomas el robo que robaste. Es el enamorado que reclama. Así es. Me enamoraste y ahora, ¿dónde estás? Y entonces en las apariciones de nuestro Señor vemos este reclamo, ¿no? Pero de Él hacia nosotros. Ese reclamo de amor. ¿Por qué? Yo te amo, ¿y por qué me has dejado solo, enamorado por ti, ¿no? Aquí estoy a la puerta y toco. Necesito que me abras. Justo también entra aquí la parte de la reparación. Como guardias de honor, a través de nuestra hora de guardia, te amo con la acción, con mi vida diaria puedo yo ofrecer todo esto que hago como laicos, con la intención de reparar y de amar y de darle gloria a ese corazón herido de Jesús. Es la obra más maravillosa porque ininterrumpidamente podemos darle esa reparación al corazón de Jesús. El corazón de Jesús olvidado, desdeñado, ofendido. El amor de Jesús hacia nosotros no correspondido. El amor de Jesús al que hemos desdeñado. Esta es esta devoción. Ahora recibo con afecto a Sayonara Cabrera, ella es guardia de honor de la Archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenida, Sayonara. Gracias, mucho gusto por estar aquí. Pero además haces un servicio que no entiendo, ¿cómo se llama? Bueno, yo soy celadora de la mesa directiva. Ajá. Es decir, tenemos el celo de ver por alguna actividad en especial. En mi caso, los registros de los guardias de honor. Ah, mira. Sí. Oye, ¿y cuántos somos en Somos México? más de 15,000 en México. En el país. Sí. ¿Y en el mundo, sabes? Estábamos hablando de más de 100,000 registros, pero no están totalmente actualizados. Ajá. 15,000 en México. Así y es. alrededor de 100,000 en el mundo. Más o menos. ¿Qué cosa es ser un guardia de honor? Ya nos había dicho algo Yolanda, pero debe haber un compromiso. Es un compromiso muy fácil porque es un compromiso de amor, de responder amor por amor. Es dejarse amar por el Sagrado Corazón y responder con amor a través de ofrecer una hora del día en la que no dejas de hacer tus actividades, sigues en tus actividades diarias, pero la ofreces para darle gloria, amor y reparación. Así de sencillito es. Y todo es por amor, nada por fuerza. ¿Cómo ser guardia de honor?
Ser guardia de honor, el único requisito es que decidas ofrecerle una hora siempre la misma. Bueno, ser católico bautizado. Bueno, ser católico bautizado, creer en la devoción, tener la devoción al Sagrado Corazón, que es una devoción viva y actual, ¿sí? Y inscribirte en los registros de la orden, porque estos registros se van a Paray-le-Monial y todo el mundo está orando en algún momento junto contigo para darle gloria, amor y reparación. 1 hora al día. 1 hora al día. Habrá quien piense, pero qué pesado. 1 hora dedicada es mucho, ¿no? No es mucho porque, como te decía, no dejas de hacer tus actividades diarias. Pues estoy Tú puedes atascado estar en el tráfico. trabajando. Bueno, yo escogí mi hora de guardia precisamente cuando estaba atascada en el tránsito, ¿sí? Porque en lugar de tocar el claxon indebidamente decía gloria, amor y reparación al Sagrado Corazón. En el nombre del Sagrado Corazón, háganse un lado y déjenme pasar. Y entonces ese enojo, ese berrinche servía para dar reparación al Sagrado Corazón. Mira, yo elegí las 7 de la noche porque generalmente a esa hora estoy dando un curso del Evangelio. Y entonces, de 7 a 8, pues estoy hablando de nuestro Señor y no peco, ¿no? Entonces ahí está, bueno, las 7 de la noche. Y cada quien de elige 7 a su hora 8. por alguna circunstancia Lo que estés especial. haciendo, si estás cantando, si estás barriendo. Se lo ofreces esto que hago, para que él tome y use eso que estás haciendo para él. ¿Y le ofreces esa hora en reparación por las ofensas a su corazón? Lo ofreces para darle gloria primero, respetar su divinidad y hacer la gloria de su divinidad, para reparar por los que no reparan, por aquellos que lo ofenden todos los días. Y acuérdense que dijo, está el olvido y el desagravio. Entonces ahí están todos los que me agravian, yo reparo, Señor. Y le doy amor. Así de sencillito. Eso es. Y tan bonito. Y tan bonito. Y además, Él te da con creces, porque Él te da todo su amor. Bueno, esta es una de las devociones, dedicarle 1 hora al día. ¿Y qué más devociones hay? Lo que pasa es que la devoción al Sagrado Corazón es la devoción por excelencia, no se contrapone con ninguna. Es la devoción por excelencia porque la devoción, ya lo dijiste tú hace rato, del amor. ¿Sí? ¿Y al amor? Y al amor. Y entonces Él te ama y tú devuelves amor. Yo digo que hay 3 cosas importantísimas. Es una devoción transformante, es decir, transforma mi corazón, porque mi corazón se tiene que ir convirtiendo cada vez más a Él y me debo parecer más a ese Sagrado Corazón. Eso es lo primero. Luego es una devoción pública. De su corazón brotan ríos de agua viva, pues yo, como devoto del Sagrado Corazón, lo que debo hacer es que se me note que soy devoto del Sagrado Corazón y darme a los demás. Entonces, por eso es la devoción por excelencia. Otra devoción es la comunión de los primeros viernes de mes, 9 meses seguidos. No es que sea otra devoción, sino que es cumplimiento a una de las promesas del Sagrado Corazón, a lo que se conoce como la gran promesa. Quien comulgue 9 viernes primero tendrá la ayuda final, o sea, no morirá sin ayuda. Esa es la gran promesa. Y entonces parte de la devoción del Sagrado Corazón es hacer los 9 viernes primero. Bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué tan entregada y tan fervorosa y animosa esta devoción? Porque el Señor me escogió, nada más. Pero a ver, ¿qué pasó? El Señor me escogió. Yo soy de familia visitandina. Tengo una tía que está en la Visitación de Santa María, pero realmente es por elección de Él simplemente. No me digas eso. Sí, así es. Que Él dice, yo quiero que tú yo seas... Yo quiero. Todo lo he recibido gratuitamente y todo por Él, por amor. ¿Sí? Oye, y el detente que tengo aquí en mis manos, mire, se lo muestro, es el detente. Es de tela, bueno, el mío está bordado. Y atrás dice, detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. Sayonara, ¿esto es devoción o esto es un guardaespaldas? Ese que tú tienes o estos que yo muestro, hay diferentes modelos, estos surgen también dentro de la devoción, dentro de la revelación a Santa Margarita María. Nuestro Señor le dice que donde su imagen sea expuesta, Él reinará, Él estará presente, Él será el auxilio. Y muchos años después, en Marsella, otra religiosa de la Visitación, noten qué significativa es la Visitación de Santa María, otra religiosa, Ana Ramusat, empieza a hacer estos pequeños detentes o salvaguardas para salvar a las familias de la peste en Marsella.
así empezó. Así empezó. Pues mira, Y yo hay lo traigo muchos en mi cartera testimonios de estos. y yo no salgo sin él. Yo no salgo sin este en mi celular. Y me lo obsequió un querido amigo hace mucho, me dijo, tenga, no hay mejor guardaespaldas. Así es. Hablemos más de esta devoción hermosa, ya hablamos de las apariciones, de las promesas, del detente, de la comunión reparadora del Sagrado Corazón de Jesús. Ya dijimos que el corazón de Jesús es el amor de Jesús. ¿Qué más, queridas cofrades? Pues quisiera tocar la fiesta, la solemnidad Ándale, que él pidió. Sí. Por petición expresa del Sagrado Corazón a Santa Margarita, le dijo justamente que se hiciera esta fiesta en honor a él el viernes siguiente de la octava de Corpus, por eso es movible, y que ese día se comulgara y se ofreciera esa comunión como reparación a las ofensas que recibe en el Santísimo Sacramento. Entonces, cuando sea jueves de Corpus, Sí. al viernes siguiente, no el inmediato. La octava. ¿No? Ajá, es a la octava. A la Es octava de el Corpus. Sagrado Corazón de La Jesús. fiesta, Así la es. solemnidad. Ahora, esta petición se hace en 1675, 77, pero no tiene efecto sino hasta muchos años después, con León XIII, que lo hace universal y entonces declara completamente la fiesta del Sagrado Corazón. Primero Pío IX y luego León XIII. Oye, yo estoy seguro de que México fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús porque estuve allí, en la Catedral Primada de México, de la Arquidiócesis de México, el 12 de diciembre de 2014. Me consta, presidió la misa el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y consagró todo México. Pero no es la primera vez que ha sido consagrado. ¿Qué nos cuentan ustedes? Con la visita de las reliquias de Santa Margarita a México en 2006, en toda la peregrinación que estuvo durante su estancia en México, justamente en el cubilete. Fuimos en peregrinación todos los guardias de honor, siempre vamos una vez al año en el mes de junio y coincidió con esta visita y esta renovación de la consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús. Renovación, entonces ya se había consagrado la primera antes. fue en 1914, también ahí en el cubilete, ¿sí? Los obispos consagran el país al Sagrado Corazón, al Cristo Rey, allí en Cristo Rey, pero lo consagran al Sagrado Corazón en 1914. Y luego hay otra consagración que no tengo la fecha exacta, sino creo que fue 50, 54, habría que precisar la fecha, y posteriormente la gran renovación que se hace, como dice Yolanda, con la presencia de las reliquias de Santa Margarita María en el cubilete y estando presente todo el episcopado nacional. Pues se me acaba de poner la piel, sí, porque yo dije 12 de diciembre de 2014 y tú me acabas de decir que la primera fue en 1914. Sí. Entonces parece ser que quiso que a los 100 años nuevamente se consagrara. Un poco lo que está pasando ahora en España, ¿no? A los 100 años renuevan su consagración. Y usted que me escucha, ¿ya se consagró al Sagrado Corazón de Jesús? Pues ¿qué espera? La vida sería diferente, oiga. Y también hágase guardia de honor. Pues lo que tiene que hacer es ir al convento de la Visitación, campana 47 Mixcoac, toca la puerta, le abren y usted dice, quiero ser guardia de honor. Y ya le dirán lo que tiene que hacer, además de ser un buen cristiano, ¿no? Sí, y que cumplan. Sí, porque muchos dicen sí, el momento, y ya después ya dejan de ir o de hacer las cosas. 1 hora al día hay que dedicarle al corazón sagrado de Jesús. Milagroso, ¿eh, Ana? Claro que sí. Te consta, ¿no? Sí, demasiado. Ahora vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque todavía tenemos las noticias de México y América, el editorial El Pulso de la Fe y muchas cosas más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa,
desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@verycreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora vamos a escuchar el resumen informativo de esta semana de México y América. Comenzamos con noticias de México para informarle que el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López, encomendó al Cuerpo de Cristo, a Corpus Christi, el fin de la pandemia del coronavirus COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, Monseñor Cabrera recordó que la solemnidad de Corpus Christi, que se celebró el pasado jueves 11 de junio en muchos países, es una fiesta de fe y adoración. La Conferencia Episcopal de Colombia aprobó un nuevo protocolo para la apertura gradual de las iglesias cuando acabe la cuarentena en ese país e inició pruebas pilotos en 2 municipios libres de coronavirus. Según indica la Universidad Johns Hopkins, los casos de COVID-19 en Colombia son más de 42,000 y los fallecidos a causa de esta enfermedad son 1,439. Para contener la propagación del virus, el gobierno del presidente Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 30 de junio. La Conferencia Episcopal anunció la aprobación de los protocolos para la reapertura gradual de las iglesias que permitirá a los fieles poder celebrar la Santa Misa luego del final de la cuarentena. En información procedente del Perú, le doy a conocer que la Basílica Catedral de Lima amaneció el pasado domingo 14 de junio con 5,000 fotografías de fieles que acompañan la celebración de la solemnidad de Corpus Christi, en la que se reza por los muertos a causa del coronavirus en el Perú. En esta solemnidad de Corpus Christi nos unimos en una sola voz para orar por nuestros muertos, honrar su memoria y agradecer las huellas que dejaron en nuestras vidas, agrega el texto en el que se invitaba a la misa que celebra el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. El Hospital de la Caridad de San Martín de Porres en Lima, Perú, fue inaugurado el pasado 23 de enero para atender a los más pobres. Sin embargo, por la pandemia del coronavirus, tuvo que aplicar un plan de contingencia para asistir a las personas de manera remota. La provincia dominicana de San Juan Bautista de la Orden de Predicadores del Perú, conocida también como Orden Dominica, inauguró este centro para brindar servicios de salud en el primer nivel de atención a muy bajo costo e incluso gratuitamente, con el objetivo de cuidar la salud de los más pobres de ese país. En más noticias de México, le informo que en medio de la Jornada Nacional de Oración por los Sacerdotes, Monseñor Óscar Roberto Domínguez Cutolenc, obispo de Ecatepec y responsable de la dimensión episcopal del clero de la Conferencia del Episcopado Mexicano, alienta a pedirle a Dios que el Señor nos fortalezca con su sabiduría. Monseñor Domínguez Cutolenc dijo a la agencia informativa Así Prensa que es clave pedirle a Dios que fortalezca a los sacerdotes mexicanos para que puedan seguir siendo hombres testigos entregados y caminar con el pueblo de Dios que sufre. El pasado viernes 12 de junio, el gobierno de Estados Unidos emitió una norma que protege el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y además profesionales de la salud ante el aborto y las cirugías del cambio de sexo. La norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos elimina algunas partes de la regulación de 2016 que amplía la definición de discriminación por sexo y que se excedía el ámbito de la autoridad delegada por el Congreso. En más de México, la diócesis de Matamoros en Tamaulipas anunció el reinicio de las misas con fieles para dentro de pocas semanas ante la pandemia del coronavirus.
El reinicio de las misas con fieles en la diócesis de Matamoros será el próximo 6 de julio, considerando que en medio de la pandemia que nos aqueja hemos buscado la manera de seguir cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado al servicio de todos, señala un comunicado firmado por el padre Alan Guillermo Camargo Muñiz de la Oficina de Comunicación Social Diocesana. La explosión en un triciclo que llevaba juegos pirotécnicos durante la procesión del Corpus Christi causó la muerte de un adulto y dejó a un menor herido el pasado 11 de junio en el estado de Tabasco. A través de las redes sociales, Protección Civil de la localidad de Macuspana señaló que el accidente se produjo porque un cohete no se elevó y explotó durante la procesión de la parroquia de San Isidro Labrador. En un primer informe, Protección Civil señaló que la explosión dejó a 2 heridos, un niño identificado como Christopher con quemaduras de 2º y 3er grado y el adulto identificado como Sergio Vargas que falleció. Ahora en noticias de Nicaragua, le informamos que la reacción de un grupo de médicos nicaragüenses se ha vuelto viral en las redes al difundirse los videos donde se les ve recibir de rodillas al Santísimo Sacramento que pasaba en procesión por sus centros de salud por la solemnidad de Corpus Christi. La Iglesia conmemora la institución de la Sagrada Eucaristía el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad en la solemnidad del Corpus Christi, que este año se celebró el 11 de junio. Algunas diócesis la trasladaron al domingo siguiente por una cuestión pastoral. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana precisó que en la situación sanitaria del país, la salud y la vida de los bolivianos es la prioridad de la Iglesia Católica, por lo que exhortaron a la prudencia y responsabilidad de todos los actores. En un mensaje emitido, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Monseñor Aurelio Pessoa, manifestó que desde el inicio de la pandemia en Bolivia se mantuvo una postura prudente y de responsabilidad, recomendando a los obispos y a los fieles evitar todo lo que pudiera contribuir al contagio. Ahora en noticias referentes a Chile, le doy a conocer que la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha pedido a la diócesis de Valparaíso iniciar un proceso administrativo penal por 4 denuncias contra el padre Mauro Ojeda Videla. El administrador apostólico Monseñor Pedro Osandón decretó la diligencia. A través de un comunicado emitido el 11 de junio, la diócesis de Valparaíso precisó que 3 de las denuncias contra el sacerdote se refieren a menores de edad, por actos de connotación sexual contra el 6º mandamiento del Decálogo y solicitación en confesión, lo que es lo más grave. La investigación se inició el 3 de octubre de 2018 por los hechos relacionados con menores que habrían ocurrido entre 1990 y 1995. Hasta aquí el resumen informativo de esta semana de México y América. Usted ha quedado informado. Roberto, esta semana tu artículo editorial, ¿de qué habla? Pues tiene un título en inglés, pero es que es un título que yo no inventé. Y se inventó en inglés ese título, Deep State. O sea, hablando de que en los Estados Unidos está el Estado, pero hay un Estado profundo, ¿no? Como raíces subterráneas, que es un poder sobre el presidente. Pero en una carta que le dirigió el Monseñor Carlos María Viganó, quien fue ese enuncio en Estados Unidos al presidente Trump, le habla sobre este Deep State, pero también él ahora usa el término Deep Church. Y entonces este artículo así se llama, Deep State and Deep Church. Y es que ahora Monseñor Viganó escribe ya con este término, Deep Church, lo que sabíamos desde hace muchos años. Que hay una iglesia allí metida, infiltrada, ¿no? Sí, y con poderes ocultos dentro ya de la iglesia. Entonces, muy interesante esta carta de Monseñor Viganó, y de eso trata este artículo. Pues vamos a escucharlo.
En la carta que Monseñor Carlo María Viganò, quien fuese nuncio apostólico en Estados Unidos, públicamente le dirigió al presidente Donald Trump el pasado 7 de junio, le informa algo que el presidente ya sabe y que Viganò sabe que lo sabe. Así que el objetivo de la carta es informar a la opinión pública, al pueblo norteamericano y a la Iglesia y provocar que quienes lo saben ahora sepan que los lectores de la carta ya también lo saben. Al inicio, Viganò presenta una denuncia que continúa con otra, luego convoca la oración y concluye con una bendición. Lo que escribe es cierto, puede ser discutible, pero confirma sospechas y verdades. Que la Sagrada Escritura revela que en la humanidad hay dos bandos, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, como sostiene la carta, es sabido desde siglos. Pero una novedad que denuncia es que en los meses recientes hemos sido testigos de la formación de dos bandos opuestos, de los que los integrantes del segundo no tienen principios morales. Ellos quieren demoler a la familia y a la nación, explotar a los trabajadores con el propósito de hacerse excesivamente ricos, fomentar divisiones internas y guerras y acumular poder y dinero. La Santa Sede, como nación que es, acredita embajadores ante las naciones con las que sostiene relaciones oficiales y como tales, sus nuncios son conocedores de información clasificada. De los nuncios destacados en el mundo, el de Estados Unidos tiene acceso a información privilegiada. Así, Monseñor Viganò, quien fue nuncio para Estados Unidos de 2011 a 2016, sabe que por encima del presidente se impone un poder que le es superior, al que le ha llamado Deep State, y que en su carta lo vincula a los hijos de la oscuridad con el texto a quienes podemos identificar fácilmente con el estado profundo al que usted se opone sabiamente y que en estos días está librando una guerra feroz contra su persona. De los que sostiene que las investigaciones que ya están en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia del COVID. Señala que en esta colosal operación de ingeniería social hay personas que han decidido el destino de la humanidad y asegura que los disturbios de los recientes días fueron provocados por aquellos que al ver que el virus se desvanece inevitablemente y que la alarma social de la pandemia está disminuyendo, han tenido que provocar revueltas sociales, mismas que serían seguidas por una represión que, aunque legítima, sería condenada como una agresión injustificada en contra de la población. En perfecta sincronía, esto mismo está ocurriendo en Europa y en México. Desde hace tiempo es sabido que estos hijos de la oscuridad han infiltrado las instituciones políticas, militares y económicas, como oportunamente lo denunciaron desde inicios del siglo XVIII los pontífices Clemente XII, Benedicto XIV, Pío VII, Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, San Pío X, Pío XI y Pío XII en sus referencias a sociedades secretas. La Iglesia no ha quedado exenta de estas intromisiones, razón por la que el Código de Derecho Canónico declara incompatible la pertenencia a la Iglesia con la afiliación a sociedades secretas. En su carta, Monseñor Viganò entrega una segunda denuncia en la que novedosamente utiliza la expresión Deep Church para referirse a esa infiltración, expresando que hay pastores fieles que cuidan el rebaño de Cristo, pero también hay infieles mercenarios que buscan dispersar al rebaño y entregar a las ovejas para que sean devoradas por hambrientos lobos. No es sorprendente que estos mercenarios sean aliados de los hijos de la oscuridad y que odien a los hijos de la luz. Así como hay un estado profundo, también hay una iglesia profunda que traiciona sus deberes y que repudia sus propios compromisos ante Dios, y señala que hay obispos subordinados al estado profundo, al globalismo, al pensamiento del nuevo orden mundial, al cual invocan cada vez con mayor frecuencia en nombre de una hermandad universal que no tiene nada de cristiano, pero que evoca los ideales masónicos provenientes de aquellos que quieren dominar el mundo a través de la expulsión de Dios. Nunca, como ahora, se había denunciado con tal convencimiento la existencia de un Deep Church. Hacia la parte conclusiva,
La carta dirige, aunque aterrador, un mensaje de esperanza a los creyentes. Frente al poder de la oración, los engaños de los hijos de las tinieblas se derrumbarán, sus complots serán revelados, su traición será exhibida, su poder aterrador terminará en nada, saldrá a la luz y quedará expuesto como lo que es, un engaño infernal. Muy interesante, Roberto, todo Sí, esto. pues lo escribió así Monseñor Viganó. Y claro, Monseñor Viganó a muchos no les cae bien, porque recordemos que ha sido un denunciante fuerte de irregularidades en este pontificado y que en algún momento se extralimitó, ¿no?, diciendo que renuncie el Papa Francisco. Entonces esto provoca que muchos desdeñen cuanto diga Monseñor Viganó. Pero bueno, te caiga bien o te caiga mal, el Señor está diciendo una cosa que es real. Y él estaba cerca. Pues O hombre, estuvo cerca, por entonces, algo lo dice. pues sí, claro. Oye, ser nuncio en Estados Unidos es tener acceso a información privilegiada, ¿eh? Entonces, no escribe de algo que se le ocurrió ayer, o sea, escribe de algo que sabe. Que sabe. Y ahora el término Deep Church. Church. Ya podremos referirnos a Deep Church como a cosas raras que ocurran en la En la iglesia. iglesia. Vámonos, Ana. Pues sí, ya por el día de hoy ya terminó este noticiero. Oye, si todo va bien, estaremos ya con las iglesias abiertas en una semana más. Dios quiera. 29 de junio. Quiera Dios. Y ahora a portarse bien, ¿eh? Y a confesarse, y a ir a misa, y a comulgar, y no andar quejándose de que, hey, ¿por qué la comunión en la mano? O sea, ya por Dios, Sí. seamos buenos cristianos. Y ayudar a quien en verdad lo necesite, porque ahorita mucha gente lo necesita. Mucha gente se quedó sin trabajo, no tienen dinero. Entonces, si pueden ayudar o apoyar en algo, también nuestro Padre lo agradece. Qué palabras tan sabias de Ana Guadalupe Silvestre. Así es. Anita, pásatela bien. Gracias, igualmente. Querido público, un gusto servirle a través de la radio. Dios le guarde. Y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus Obiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.